Bien, ahora lo que vamos a hacer es demostrar las propiedades de continuidad. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el siguiente teorema. Considérense dos funciones, f y g, funciones real valuadas, definidas en un intervalo, vamos a decir, abierto. En un intervalo abierto. Vamos a suponer que f y g son continuas. Si f y g son continuas, digamos en x0, que pertenece ahí, y digamos alfa pertenece a los números reales, entonces en este caso f más g alfa por f, f cuadrada, y f por g, ¿qué más? Son continuas, ok, son continuas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Vamos a ver, si además g de x es distinto de 0 para toda x que pertenece al intervalo i, entonces 1 entre g y f entre g también son continuos. Entonces, vamos a hacer esta demostración. Hasta cierto punto es una demostración sencilla. Y vamos a hacerla a través de la definición. Entonces, considérense epsilon mayor que 0 como f y g son funciones continuas. Son funciones continuas. Entonces, eso quiere decir que existen delta 1 y delta 2 mayores que 0, tales que si x menos x0 es menor que delta 1, entonces f de x menos f de x0 es menor que epsilon, y si x menos x0 es menor que delta 2, entonces g de x menos g de x0 es menor que epsilon. ¿Por qué no pongo la misma delta para el caso de f y para el caso de g? Bueno, pues porque no necesariamente a partir del mismo momento van a estar por debajo de epsilon. De hecho, déjenme pongo una epsilon medios aquí. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues supongamos que delta 1, o sea, delta 1 y delta 2 por ser números reales no tienen más que tres opciones, o ser iguales o ser uno más grande que el otro. Es decir, se puede dar que delta 1 es igual a delta 2, que delta 1 sea mayor que delta 2 o que delta 1 sea menor que delta 2. Puedo considerar entonces justamente delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2. Si considero delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2 y tomo el valor absoluto de x0, x menos x0 menor que delta, entonces tomando obviamente x en el intervalo, entonces estas dos desigualdades se van a satisfacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues mientras más chico sea el intervalo, entonces voy a tener justamente un subintervalo ya sea de esta vecindad o de esta vecindad.
Entonces, como estoy tomando la vecindad más chica, ambas condiciones f de x menos f de x0 y g de x menos g de x0 menores que epsilon medios se van a satisfacer. Entonces, lo que voy a obtener es lo siguiente. Pues tomo la diferencia entre f de x más g de x menos f de x0 más g de x0. Nótese que esto es f más g de x y esto es f más g de x0. Entonces, por desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que f de x menos f de x0 en valor absoluto más el valor absoluto de g de x menos g de x0. Ahora, como estoy considerando x menos x0 menor que delta, y para esta delta en particular, estas dos condiciones que tengo acá arriba se satisfacen, entonces esto va a ser menor estricto que epsilon medios más epsilon medios, que va a ser igual a epsilon. Con lo cual, acabo de demostrar que la suma de dos funciones continuas es continua. Mostrar que una función continua multiplicada por un escalar es continuo, pues se los dejo de ejercicio. Ahora consideremos, vamos a demostrar que el cuadrado de una función continua es continuo. Entonces ahora considérense x0 en el intervalo i y epsilon mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tomo la diferencia de f de x al cuadrado y f de x0 al cuadrado. Entonces, una idea natural es pensar en esto como una diferencia de cuadrados. Bien, pues entonces esto lo puedo ver como f de x más f de x0 por f de x menos f de x0. Entonces, ya tenemos justamente una posibilidad para esta desigualdad. Para esta expresión podemos aplicar la desigualdad que me dice, por desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el valor absoluto de f de x más el valor absoluto de f de x0 por el valor absoluto de f de x menos f de x0. Entonces, recordemos el lema que demostramos en el video.